Amigos y hermanos, muy buenos días. Sean todos bienvenidos a nuestro repaso de escuela sabática para este día martes 23 de febrero. Estamos iniciando con un nuevo título en esta hermosa mañana, el cual está nombrado Enfrentando a los saduceos. Muy buenos días, hermano Cativo. Muy buenos días, hermano Manolo. Buenos días, queridos hermanos, que nuevamente estamos mediante las ondas de la radio entrando allí a sus hogares para estudiar la palabra de Dios. Preparémonos. Así es, amigo y hermano, que lo invitamos para que pueda usted acompañarnos en el repaso de escuela sabática de esta hermosa mañana. Y por supuesto, para poder iniciar con el repaso de esta lección, queremos invitarle para que usted nos acompañe en una oración para poder así dar inicio a nuestro repaso. Oremos. Padre que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu nombre. Gracias te damos, Señor, en esta hermosa mañana, por el privilegio que tú nos das de poder abrir tu palabra para poder meditar en ella, Señor. Bendice, Padre bendito, a tu siervo que en esta mañana trae tu palabra, y también así, Señor, derrama de tu Santo Espíritu sobre cada hijo tuyo, Señor, sobre cada persona que a nivel mundial, Señor, se encuentran repasando juntamente con nosotros, estudiando de tu palabra, Señor. Quédate con nosotros y permite, Padre Celestial, que nuestros ojos puedan ser abiertos y podamos comprender a la luz de la verdad tu palabra, Señor. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Bien, amigos y hermanos, ahora sí hemos llegado a nuestro repaso de escuela sabática para esta hermosa mañana, y queremos invitarle para que sea usted quien nos acompañe en este nuevo título, el cual está muy interesante, el cual dice Enfrentando a los saduceos, hermano Cativo. Bien, hermanos, el título dice Enfrentando a los saduceos. ¿Quién? Porque dice enfrentando, es una lucha. Una lucha de ideas, de verdades contra mentiras. El pueblo, en este caso, los discípulos de Jesús, anunciando una verdad que para los saduceos no era agradable, porque los saduceos no creían lo que estaban predicando los apóstoles. ¿Quiénes eran los saduceos? ¿De qué grupo étnico venían? ¿Eran diferentes a los apóstoles? ¿Eran de otro grupo? ¿O pertenecían al mismo pueblo? Los saduceos eran judíos, igual que los apóstoles, pero y también adoraban al mismo Jehová, iban a la iglesia los sábados, eran adventistas del séptimo día. Pero ¿cuál era la diferencia de estas dos agrupaciones, hermano? Entonces vemos los saduceos, ellos tenían algo diferente de los fariseos, porque habían fariseos, saduceos, que eran los dos grupos más fuertes. Estaban los celotes, estaban diferentes grupos que en el mismo pueblo judío. Los saduceos, ellos no creían en la resurrección. Entonces, para ellos, la gente moría y hasta ahí llegaba. ¿Y qué es lo que estaban predicando los apóstoles? Predicaban algo contrario a la doctrina de los saduceos, porque los discípulos, los apóstoles, estaban pregonando
que Jesús, el Hijo de Dios, había resucitado. Que aquel que había muerto, aquel que habían matado, nuevamente había vuelto a vivir. Y la gente creía en los discípulos, no tanto por lo que estaban diciendo, sino por lo que estaban haciendo. Y me imagino también que por la testificación, hermano, porque el día de ayer también estuvimos hablando acerca de que cuando los discípulos se acercaron a la gente, ellos les empezaron a hablar en sus lenguajes, que fue cuando ellos recibieron el don del Espíritu Santo. Sí. Entonces imagino que eso también hizo a la gente ser un poco más perceptiva a lo que ellos decían, se mostraban más interesados. Pero llegó un momento en que pasó la fiesta y la euforia, y nuevamente el pueblo volvió a sus creencias y todo lo que hacían normales. Pero, como todos, ¿cuál era el punto donde llegaban todos los judíos? ¿A dónde iban? Al templo. Entonces vemos, algo estaba por ocurrir allí en el templo, en el cual también los apóstoles, en este caso Pedro y Juan, iban a realizar por obra y gracia del Espíritu Santo. Se recuerdan que en el capítulo 3 encontramos este relato. Dice aquí en el capítulo 3 que todos los días ponían a un señor ahí. No era tan viejo, pero había nacido lisiado de las dos piernas. O sea que por años él había estado allí pidiendo limosnas. No era algo que podían decir esto lo inventaron los discípulos, los apóstoles no, era algo que todos los judíos que llegaban allí al templo miraban a este lisiado pidiendo limosna por años. ¿Y qué sucedió? Y vemos que Pedro y Juan, lo que dice el capítulo 3, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, o sea, a las 3 de la tarde, o sea, a la hora el servicio vespertino. Por eso dice la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan fijando en él los ojos, le dijeron: míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir de ellos una limosna. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándolo de la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Ese fue el milagro que llamó la atención de todos los que llegaban al templo, los que estaban ya adentro y los que iban llegando, porque conocían de este hombre cojo de nacimiento. Y bueno, Pedro y Juan le dijeron a él: lo que tenemos te damos, en el nombre de Jesús sé sano. Y ellos siguieron para entrar al templo. Pues este hombre también hizo lo mismo y entró con ellos. Pero no entró callado, entró alabando el nombre de Dios. Imagínense, nunca había caminado. Ahora un hombre sano,
hablando adentro del templo y dándole gloria a Dios por lo que había pasado. Y los sacerdotes, porque los sacerdotes lo miraban a él allí, y todos los que estaban allí, oye, que no es el cojo que pide limosna allá afuera, ahí por la puerta de la Hermosa. Sí, se parece a él. Y otros decían, no, él es. Otros decían, se parece. Y fue así que todos su mente fueron atraídas a lo que estaba aconteciendo. Por eso dice en el verso 11, y teniendo asidos a Pedro y a Juan el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? Ahí empieza a preparar la mente del pueblo para que escuchen el evangelio. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato cuando éste había resuelto ponerlo en libertad. Y ahí comienza él a preparar, a llamar la atención de todos para que escuchen lo que él va a decir. Y ahí está diciendo que el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, al que había sido crucificado, muerto, no está muerto. Él ha resucitado y está entre los vivos. Y esto lo escucharon personas que iban a la iglesia de los saduceos y dijeron: ¿cómo? Está hablando herejías, porque está diciendo de que Jesús resucitó cuando se anunció de que que ellos mismos se habían robado el cuerpo y se lo habían llevado. ¿Cómo es eso? Pero la gente creyó en ellos porque miraron que ellos también, como Jesús, hacían sanamientos. Aunque no eran ellos directamente, era el Señor Jesús a través de ellos, de los apóstoles, que estaba haciendo los milagros. Vemos entonces que los saduceos, ¿qué hicieron? Ahora ya entramos al capítulo 4. Hablando ellos al pueblo. Entonces, ellos, o sea, los apóstoles, Pedro, Juan, dice, hablando ellos al pueblo, dándole el mensaje que está en el capítulo 3, diciendo que lo que sucedió con Jesús, quién es Jesús y cómo está Jesús. Dice, vinieron sobre ellos, o sea, vinieron, cuando dice sobre ellos, no con actitud respetuosa para escucharlos, cuando dice sobre ellos, para callarlos. ¿Quiénes vinieron? Sacerdotes, con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Creían ellos que los muertos están y que no hay resurrección. ¿Quién quería de que la gente no supiera de la resurrección? El conflicto que se inició en el cielo ha seguido aquí en la tierra, y una de las doctrinas para matar la fe de muchos porque pongan su confianza en Jesús es esta:
de que los muertos, muertos están y que no se levantarán. Por eso hay que gozar la vida ahora que hay vida. Eso es lo que dicen. Pero los discípulos estaban diciendo que hay resurrección. Doctrinas de demonios, utilizando al profeso aquí, saduceos, que son de los que están esperando el Mesías. Hoy en día el enemigo también utilizará y está utilizando a cristianos, algunos de buena fe, otros, conociendo la verdad, se vuelven al error para ser instrumentos del enemigo para anunciar mentira y no la verdad. Y aquí vemos una mentira que los saduceos creían. Ellos creían que Jesús no había resucitado. Y vemos aquí qué pasó con Pedro y Juan por estar predicando. Dice, ¿qué sigue diciendo en el versículo 2 y 3? El capítulo 4. Capítulo 4 dice la palabra del Señor: resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos, y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde. Entonces vemos cuál fue el precio que tuvieron que pagar Pedro y Juan por anunciar a Jesús resucitado. ¿Hacia dónde tuvieron que llevarlos? Dice que los llevaron a la cárcel. ¿Qué nos dice eso, hermanos? ¿Y quiénes fueron los que los mandaron a la cárcel? Sus mismos hermanos, los mismos adventistas, porque los saduceos eran del pueblo de Dios, pertenecían al pueblo de Israel, pero sin embargo mandaron a la cárcel a aquellos que creían y que predicaban que Cristo había resucitado. ¿Qué doctrina el Señor tiene para proclamar en este tiempo? ¿Qué verdades que no van a ser muy aceptadas por el pueblo? Muchos van a tener que ir, o vamos a tener que llegar hasta la cárcel. La pregunta es, ¿estás dispuesto a pagar el precio? Tú no sabes si tú eres necesario para el Señor a la cárcel a la que vayas a ir, y que proclames la verdad allá adentro. Hay que sufrir, sí, se va a sufrir, porque aquel que quiera vivir piamente padecerá persecución. Veamos más. ¿Qué sucedió cuando los apóstoles comenzaron a hablar a esa multitud que llegaba al templo? La gente empezó a examinarse y a verse
que habían cometido un pecado matando, porque ellos pidieron: suéltanos a Barrabás y crucifica a Jesús. ¿Qué es lo que sucedió entonces? Vemos acá que nos dice que estos que levantaron la mano contra el Señor, unos se arrepintieron. ¿Qué haremos? Otros se mantuvieron en lo que habían hecho. Pero gracias a Dios que aquel que se arrepintió, el Señor no solamente lo perdonó, sino que lo capacitó para que también llegase a ser discípulo de Él. Hoy en día, nosotros somos parte de ese grupo, que si arrepentidos y entregados a Cristo, Él hará de nosotros instrumentos que proclamemos que Cristo ha resucitado. Y no solamente que ha resucitado, que viene pronto. Pero el precio que hay que pagar es grande. ¿Estás dispuesto? Pero la recompensa también es grande. Salvación y vida eterna, hermano. Como nos sigue diciendo aquí, si ya leímos Hechos capítulo 4 del 1 en adelante, todo lo que nos habla allí, vemos cómo se fue desenvolviendo esa lucha entre el bien y el mal, entre Cristo y Satanás. Ya vemos, Jesús tiene a este grupo pequeño. El enemigo también tiene ese grupo y tiene a los líderes, a los sacerdotes, a los jefes, a los saduceos. Y en este caso hoy está utilizando a los saduceos para hacerle la vida imposible a Cristo y a su iglesia que están haciendo. Pero los saduceos adoraban según al mismo Dios. ¿Qué nos dice eso? ¿Dónde están tus peores enemigos? ¿Afuera o adentro? ¿Qué crees tú? ¿A quién servirás? Y dice, los sacerdotes y gobernantes veían que Cristo era más ensalzado que ellos. ¿Qué había en el corazón entonces de ellos? Buscaban ser ensalzados, quizá, hermano. Ellos quizá buscaban la gloria terrenal para ellos mismos. Y eso es que así era. Porque si no hubiese sido así, los sacerdotes y los gobernantes se hubiesen alegrado y se hubiesen unido a Cristo a través de su iglesia naciente, pero no lo hicieron. Como los saduceos no creían en la resurrección, se encolerizaban al oír a los discípulos afirmar que Cristo había resucitado de los muertos, pues comprendían que si se dejaba a los apóstoles predicar a un Salvador resucitado y obrar milagros en su nombre, todos rechazarían la doctrina de que no hay resurrección y pronto se extinguiría la secta de los saduceos. ¿De qué tienes miedo? ¿Qué cosas esperas que sucedan que no van a estar de acuerdo contigo? Sigue diciéndonos. Lo que molestaba en especial a estos líderes, dice, era la curación que el Señor hizo por medio de Pedro. La curación del cojo. Sin embargo, cuando los líderes confrontaron a los discípulos, estos
no vacilaron. ¿Cuándo es que va a volver a pasar esto? Muy pronto. Pero ¿estás dispuesto a presentar la verdad? A poner a Cristo en alto, pase lo que pase. Vas a tener que enfrentarte a los saduceos. Y de esa manera, pero recuerda, no estás solo. Yo estoy contigo todos los días, hasta el fin del mundo. ¿Quiénes eran estos hombres que estaban hablando y les estaban quitando a sus adeptos? ¿Quién era Pedro? ¿Quién era Juan? ¿A qué universidad habían ido? ¿Qué título habían sacado? ¿Quiénes eran ellos? Pescadores. Simples pescadores. ¿Cómo creen que los miraban? ¿Cómo creen que los miraban? Los sacerdotes, los saduceos, toda esta gente que según había estudiado en la mejor universidad, que estudiaban los rollos de Moisés, que le daban la interpretación y que la gente les decía, los saludaba y los ponía en alto. ¿Cómo los miraban? Dice que lo que les molestaba en especial a estos líderes era la curación que el Señor hizo por medio de Pedro. ¿Y por qué no lo hicieron ellos? Hubiésemos obtenido mayor fama. Ahora los famosos son estos, iletrados, pescadores. ¿Qué sucede cuando tú ves en alguien de tu iglesia que es prosperado? ¿Da gloria a Dios? ¿Te agrada? ¿O te pones molesto porque no pasó en tu vida? Vemos entonces que dice: los sacerdotes no esperaban esto de hombres sin letras y del vulgo. No esperaba que llamasen la atención a tanta gente y que la gente lo siguiera. Quedaron admirados los sacerdotes. Pero como vemos, aquel que quiera vivir piamente padecerá persecución. Y recuerda que aquí tenemos a Pedro y a Juan ante el Sanedrín, siendo señalados para ser castigados, pero la mano de Dios siempre salvando a sus hijos. ¿De qué manera los salvó? Bueno, cuando ni siquiera los azotaron, los amenazaron nada más. ¿Qué va a pasar contigo cuando estés enseñando esta verdad? Primeramente te van a amenazar. ¿Qué dijeron los discípulos cuando les prohibieron hablar en el nombre de Jesús? ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó con estos discípulos? Ellos dijeron, bueno, porque les dijeron: ya no prediquen él, si no los vamos a azotar. Dice acá el relato, hermano. Dice el relato acá: sin embargo, cuando los líderes confrontaron a los discípulos, estos no vacilaron. ¿Y qué dijeron ellos? Porque vemos aquí que los habían amenazado, pero ellos dijeron: es menester obedecer a Dios, que a ustedes díganos a quién debemos de obedecer. ¿Qué creen que les dijeron la gente? Los sacerdotes se quedaron callados porque ellos deberían de dar el ejemplo y no lo estaban dando.
¿Qué está pasando en tu vida? ¿Qué está pasando en tu familia? ¿Qué está pasando en tu iglesia? ¿Tienes que enfrentarte a los saduceos adventistas en tu iglesia? Y vemos, dice, los sacerdotes no esperaban esto de hombres sin letra y del vulgo. ¿Cómo? Estos, hablándole a una cantidad inmensa, ¿cómo los tienen anhelantes escuchando la palabra de Dios? Lo cual ni nosotros lo podemos hacer, decían los sacerdotes. ¿Pero por qué? ¿Por qué no lo podían hacer? Porque ellos se encerraban en sus fábulas. La iglesia debe de estar unida. Y de esa manera el Señor va a hacer milagros a través de usted, hermano. Pues bien, vemos acá quiénes están allá al frente. Dice que están los sacerdotes. ¿Y quiénes eran los sacerdotes? Anás, Caifás. Y ellos preguntaron, ¿con qué autoridad? ¿O en nombre de quién habéis hecho esto? ¿Qué dijeron? Bueno, los hechos hablan. Y lo hemos hecho en el nombre de Cristo. Así es de que, queridos hermanos, así como los discípulos tuvieron que enfrentar a hombres que no enseñaban la doctrina correcta, como son los saduceos, hoy en este tiempo del fin, querido hermano adventista, vas a tener que pasar por lo mismo. Vas a enfrentar la incredulidad, el error, el engaño. Detrás de todo eso, recuerda, está el enemigo. Pero el Señor quiere que tú seas un hombre o una mujer valiente, que permitas que el Espíritu Santo more en ti para poder capacitarte, para poder hacer frente no solo a los saduceos, al mismo enemigo. Y de esa manera, queridos hermanos, vamos a salir victoriosos. Vamos entonces, hermanos, durante esta semana a seguir aprendiendo. Así como hoy estudiamos enfrentando a los saduceos. ¿A cuántos saduceos has tenido que enfrentar ahí en tu iglesia? Así es de que, hermanos, que el Señor les bendiga y que podamos prepararnos para el encuentro con el Señor Jesús. Amén. Bien, amigos y hermanos, ahí teníamos nuestro repaso de escuela sabática para esta hermosa mañana de día martes 23 de febrero, enfrentando a los saduceos. Que el Señor les bendiga, es nuestro deseo en oración. Un saludo desde cabina, hasta pronto.